gracias al Señor por estar aquí junto a ustedes en esta noche. Que el Señor les bendiga, amada y hermosa iglesia, aquí en Río Nuevo, Dorado. Bendito sea el Señor. Como bien dijera nuestro hermano Ernesto, mi nombre es Damaris Esteves. Voy a hablar un poquito así de mí rapidito. Estoy como recurso pastoral en nuestra iglesia Discípulos de Cristo en Monteverde hace casi año y 2 meses, acompañando a nuestra iglesia desde allí en su proceso también como caso especial, como ya hemos discutido en convenciones y en otras reuniones de la Junta Representativa donde hemos participado. Dios me ha dado el privilegio de estar allí por ese tiempo acompañándoles y cumplir así mi proceso y pasar en esta última convención como candidata del Santo Ministerio. Soy madre de 3 niños, 3 hermosos niños, un varón llamado Emanuel de 30 años, 2 niñas, Angeli, que tiene 25, y Zoe Marie, que es la pequeña, que tiene 22 añitos. Esos son los 3 pequeños niños, ¿verdad?, que Dios me ha dado para cuidar y que ya están en etapas ya bastante avanzadas de crecimiento, pero para nosotros siempre serán nuestros niños y nuestras niñas. Es la manera en como que a veces le vemos hablando de asuntos maduros, de adultos, y como quiera siempre escuchamos esa vocecita, ¿verdad?, de cuando ellos comenzaron a dar esas primeras etapas y señales de crecimiento. Así que trabajo en el Departamento de Salud. Hace aproximadamente, llevaría ya, con la interrupción de la Ley 7, llevaría cerca de 12 años. Pero llevo estos últimos 3 laborando en la Oficina de Recursos Humanos como analista de recursos humanos, allí a sus órdenes para lo que les pueda servir. Y estudio en el Seminario Evangélico de Puerto Rico para completar la maestría y continuar respondiendo a lo que Dios nos ha llamado al Santo Ministerio. Así que les hablé un poco de mí, ya nos conocemos, damos gracias al Señor. Así que vamos entonces en esta noche a trabajar el asunto que nos ha traído aquí, a compartir con ustedes. En su proceso de estudio bíblico dinámico, donde si algún hermano va a participar, levanta su mano y nos acercamos gustosamente para que no sea un monólogo, solamente yo hablando aquí. En esta noche estaremos hablando del concepto de reino de Dios. Y el reino de Dios vamos a buscar primeramente en Mateo 13. Mateo capítulo 13. Verso 44 al 46, me gustaría que alguien lo pudiera leer. Mateo capítulo 13, verso del 44 al 33. Si alguien le tiene, dice amén, y me acerco gustosamente para que nos acompañe en la lectura de la palabra del Señor. Mateo 13, versículos 33 al 44. Perdóneme, 44 al 46. Me acerco. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallado una preciosa perla, vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos y el reino de Dios debe de ser explicado aún en medio nuestro. El reino de Dios, para muchos de nosotros, pasamos al siguiente slide. Ocurre como este refrán que vamos a ver ahora. Te escucho, pero no te entiendo. ¿Por qué? Porque para nosotros desde acá del occidente, los que vivimos en este lado del mundo, el concepto de reino es un concepto muy distinto a los que viven allá en el oriente. Quienes ellos están acostumbrados a escuchar la palabra reino y a relacionarla. Nosotros lo máximo que podemos relacionar o de manera inmediata llega a nuestra memoria el concepto de reino puede ser los conceptos de estos concursos de belleza
glamour, belleza, etcétera, y las situaciones que pasan en estos concursos de reinado donde una mujer pretende ser la más bella del universo, como este último evento que ocurrió, donde anunciaron dos casi, ¿verdad? Una ganadora y una casi ganadora, y luego dicen que no, que era la otra. Así, o sea, que eso a nuestra memoria inmediatamente, el reino, pensamos en belleza a manera inmediata. Y nuestro segundo pensamiento es el reino de allá de Europa, y casi siempre lo asociamos con España, los reyes y aquellas que son seguidoras de la vida de estas personas, van y buscan muchas revistas para dar seguimiento a la vida de estas personas, ¿verdad? De los que reinan en España. Y el seguimiento es a la persona, no específicamente a lo que significa un reino en términos de gobierno, en el término particular que es gobierno. El reino de Dios nace desde el mismo corazón de Dios, desde la creación del mundo. Desde que el Señor diseñó la creación del mundo, desde que formó los cielos y la tierra, ya el concepto de reino estaba en el corazón y lo deposita en el corazón nuestro también. Para que nosotros fuéramos entendiendo, desde la creación nos hace mayordomos de todo lo creado. Nos hace dueños, ¿verdad? De todo lo que Él creó, de todo lo que Él hizo por nosotros y para nosotros. Y por tanto, en el corazón de Dios estaba el que nosotros pudiéramos compartir, vivir la experiencia de lo que Él había diseñado para el mundo. Pero quien gobierna en el reino de los cielos es nuestro Señor, nuestro Dios, que Él es desde el principio, desde el origen. Él es. Y esto lo ponemos en duda muchas veces cuando nuestros jóvenes llegan a la universidad, ponen en duda los profesores con toda la intención de crear desde el principio quién es Dios y por qué tú crees en Dios y quién creó a Dios, y comienzan ese sinnúmero de preguntas que cuando nuestros jóvenes llegan allí son confrontados con su fe. Sencilla y llanamente, Dios es Dios. Desde el principio Él es. Y nosotros estamos amparados y vivimos en esa fe. Pasamos al próximo y dice, ¿qué es un reino? Y dice que el concepto de reino nació desde el corazón de Dios, ¿verdad? Y lo deposita en el hombre. Fue depositado allí por su creador, así como el propósito para el cual nosotros hemos sido creados. La palabra reino se utiliza para designar aquellas unidades territoriales, en términos políticos, que se organizan bajo el poder de la figura de un rey. El reino de Dios, según Jesús, también posee estos componentes, estos elementos. Pasamos al siguiente. Y aquí está lo interesante, que para nosotros poder comprender y entender el reino de Dios que proclama Jesús, hay que examinar en los evangelios. Según Moltmann, 4 cosas existen, ¿verdad? Para nosotros poder relacionar el reino de Dios con Jesús. Y él utiliza primeramente las parábolas como una manera de enseñanza del reino de Dios. No veo desde aquí. Dice, utiliza las parábolas, y él describió la enseñanza del reino desde esa perspectiva. Las curaciones, los milagros, las sanidades que Jesús iba haciendo cuando estuvo en la tierra, implican también el asunto de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y también habla acerca de lo que es un reino, y eso lo vamos a poder ver más adelante. Las comidas con pecadores, con publicanos, con marginados, para nosotros hoy, lo que nosotros podemos decir los marginados, los deambulantes, hoy están descifradas y fundamentadas en la bienaventuranza que Jesús también comparte, y a través de las bienaventuranzas también Jesús afirma el reino de Dios. Elementos importantes que utiliza el Señor Jesús para afirmar el reino de Dios en la tierra: número 1, las parábolas, y número 2, la bienaventuranza. Son 2 aspectos importantes que de manera inmediata, cuando Jesús comienza en su caminar y en su proceso, nosotros vamos entonces a encontrar, poder ver, poder relacionar de qué manera Jesús explica el reino de Dios a los suyos, el rey y su pueblo, como bien le hemos llamado. Pasamos al concepto de reino según las Escrituras,
Y Jesús hizo que el reino de Dios fuera el punto focal de su enseñanza. En todo momento, Jesús hablaba el reino de los cielos, el reino de Dios. Cada vez que vemos los evangelios podemos traer a nuestra memoria esta afirmación constante de Jesús. En su predicación, su ministerio y en toda su vida. Él describió a su comunidad de creyentes como la iglesia solamente 2 veces en los evangelios. Sin embargo, vamos a encontrar que 90 veces en los evangelios Jesús afirma el reino de Dios, la experiencia de Dios en la vida diaria. Poder ver el reino es ver el mundo como lo ve Dios, es como tener unas gafas de visión nocturna. De noche necesitamos unas gafas especiales que existen para nosotros poder ver claramente. Y cuando nosotros asumimos, entendemos el concepto del reino de Dios en nuestra vida, nosotros aún en medio de las dificultades y de la oscuridad, nosotros podremos entender precisamente lo que Jesús estaba hablando a su pueblo. Hasta aquí nosotros tenemos manifestaciones plenas de lo que el Señor Jesús estaba y comenzaba a hacer una vez llega a la tierra y se mueve entre los que a los que fue enviado, aquella sociedad. Y es donde nosotros podemos identificar algo bien importante entonces, con el propósito, el diseño de nuestro Dios para alcanzar nuestras vidas, que es únicamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús. Jesús y su pueblo. Y es ahí de donde partimos entonces con la figura de nuestro Salvador. Jesús. La clase social alta, aquellos judíos, los fariseos, posiblemente todos sabían desde el Antiguo Testamento, tenían la expectativa, la espera de que llegaría un rey. De que llegaría ese rey a gobernar ese mundo, ese. Por lo tanto, ¿qué tipo de expectativa podían tener ellos de ese rey que iba a llegar? Hermano, permítanme. Probablemente esperaban un rey imponente que llegara en un gran corcel, con un gran ejército, con una figura imponente y con mucho dominio de las estrategias militares. Como es, hermana, repítalo. Que los libertara. Un rey que les libertara. La expectativa de aquel entonces muchas veces es descrita y esperada por muchos como aquel rey imponente, como bien dijo el hermano. Porque el reino al que ellos estaban acostumbrados era de esa manera. Que les defendiera de las opresiones del gobierno. Que les sacara de la opresión que estaban viviendo y pasando en ese momento, en ese entonces. Ese era el tipo de rey al cual ellos estaban esperando y es descrito y hemos conocido muchísimas veces de que ocurrió todo lo contrario. Llega Jesús, un rey sin ejército, un rey contrario a lo que ellos esperaban, pacífico, que entra triunfante a Jerusalén, un rey sin pretensiones de poder, sin pretensiones de dominio. Un rey que se manifiesta a su pueblo de una manera distinta. Por eso a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y ahí es donde se hace interesante este aspecto de rey y su pueblo, iglesia. Se hace interesante aún en nuestro presente, aún en este tiempo que nosotros vivimos. Yo recuerdo que mientras repasaba y leía los documentos, los libros para poder traer el tema y trabajar, Dios ministraba a mi vida acerca de siempre esas expectativas que tiene el pueblo sobre quién, y precisamente en este año, ¿verdad?, que se acercan las elecciones, esas expectativas que siempre tenemos acerca de quién va a dirigir los trabajos de este pueblo, los trabajos de nuestras vidas, de nuestra sociedad. Y siempre tenemos unas expectativas específicas de lo que deseamos que se atienda, de lo que deseamos que se cubra como nuestra necesidad social como país y a nivel de mundo entero, porque estamos viendo lo que está pasando en la nación americana con esto de los supermartes. Y hay que escuchar las noticias y nos sorprende en gran manera la decadencia
Han salido a votar muchísimos con unas expectativas de una persona totalmente distinta a lo que tienen, totalmente distinta. Tanto para los republicanos, los demócratas están un poquito quietecitos ahí. Pero tienen unas expectativas y todos y todas la tenemos. Y eso estaba ocurriendo. Ellos esperaban a un rey totalmente distinto. Una persona diferente y le llegó. Llegó esa persona diferente, pero no le pudieron identificar. Porque Jesús hace su entrada triunfal en un burro. Y quienes le esperan, y esto lo vamos a estar trabajando en esta cuaresma y discutiendo de una manera particular y hermosa, quienes le esperan, quienes aguardan, quienes le reciben con mantos, con ramas de diferentes, dicen palmeras, a recibir a su rey, ¿fueron quién? ¿La clase qué? La clase marginada, la clase pobre, que necesitaban de esa esperanza y recibieron ese mensaje, ese primer mensaje que sale desde las bienaventuranzas, donde inicia Jesús en la proclamación de ese nuevo rey. Exégetas, historiadores y dogmáticos de una y otra tendencia, hoy día, muchos historiadores, tanto católicos como protestantes, coinciden en afirmar que la centralidad del mensaje y la actividad de Jesús es la llegada del reino de Dios. Por lo tanto, si queremos saber qué es exactamente el reino de Dios, hemos de dirigir nuestra mirada ¿a quién? Si nosotros queremos conocer el reino de Dios, sencillo, nosotros tenemos que enfocar toda nuestra mirada en Jesús. Y esto se vuelve interesante porque, miren, vuelve a afirmarnos en el camino. Nos vuelve a colocar en la brecha. Nos vuelve a decir cómo se vive o cómo vive el que entra y reconoce a Jesús como su Salvador. Y eso específicamente Dios afirmaba en mi corazón y volvió y lo afirmó de una manera poderosa cuando nosotros podemos ver a través de los evangelios lo que es la vida cristiana, quiénes somos, para qué estamos aquí. Iglesia, y nuestro reino tampoco es de este mundo. Tampoco lo es. Si alguien quiere compartir algo, me levanta la mano, amén. Solamente levanta la manito y ahí nos acercamos. Y es desde ese punto de vista que el rey y su pueblo, vamos a ir buscando Mateo capítulo 5, los versos del 1 al 12, donde Jesús inicia la descripción, el anhelo de nosotros poder conocer el reino de los cielos a través de las bienaventuranzas. En ese capítulo 5, los versos del 1 al 12, y me gustaría que alguien lo leyera por mí. Si alguien lo puede leer, porque lo vamos a leer. ¿Cómo no, joven? Permítame. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él los discípulos. Y abriendo su boca les enseñó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Es Jesús hablando desde el principio del ministerio, el primer mensaje poderoso de Jesús. Uno de sus mensajes donde nos habla de ¿qué? Del reino de los cielos.
Lo escuchamos y si los que gustaron marcarlo, lo encontraron y van a ver que Jesús pronuncia, al menos en 3 ocasiones, el reino de los cielos es. Y bienaventurado. Para muchos de nosotros, ¿qué significa la palabra bienaventuranza? ¿Quién me puede definir bienaventuranza? Bienaventuranza. Dice el diccionario que bienaventuranza es feliz. Feliz, dice, bienaventuranza es dichoso o feliz. Es una expresión de felicidad, porque ya son felices. Porque ya son felices. Son bienaventurados los que ya son felices porque hacen esto o hacen aquello. Yo diría que bienaventurado es el que ha alcanzado la gracia de Dios. Dichoso, aquellos que han alcanzado y han entendido tal vez este mensaje de la bienaventuranza sin que, miren, tuvieran que imponérsele, sin que fuera una imposición a sus vidas. Le dice, son felices, son dichosos ya son felices, ya son dichosos aquellos que desde ese momento habían ya hecho esto, habían hecho aquello que la bienaventuranza describe. Bienaventurados a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Dios mío, cuántos mansos necesitamos, ¿verdad? Los mansos. Así que son bienaventurados, son dichosos, son felices, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados de justicia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, los que buscan la paz y no la guerra. Los que no encienden la mecha. En otras palabras, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos, y dice aquí, bienaventurados sois cuando por mi culpa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Una descripción del carácter que deberán tener los hijos del rey. Una descripción de lo que debemos ser nosotros para llegar a disfrutar del reino de los cielos. Así que nosotros estamos ya viendo el mensaje, escuchando, leyendo el mensaje que Jesús estaba transmitiendo a través de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas constituyen en la ley fundamental del reino. El mensaje de las bienaventuranzas es el ideal del cristiano, es el ideal de lo que debemos ser nosotros y nosotras, es lo ideal. ¿Cómo debemos ser nosotros? O sea, que al nosotros leer la bienaventuranza debe de hacernos una radiografía. O debemos de mirarnos o examinarnos y vernos cómo estamos. Si somos pacificadores, si somos mansos. Nos está haciendo ya una radiografía el rey a su pueblo, a nosotros, acerca de cómo nosotros podemos llegar a ser ese cristiano ideal. Un cristiano en la vida tiene que participar de los propósitos descritos en la bienaventuranza. Y ese mensaje que trae el Señor al pueblo, el rey a su pueblo, era un mensaje libertador para todos. Dios no bendice situaciones de injusticia que se vivían en aquel momento, sino actitudes de justicia. Actitudes que vayan en obrar, en el querer obrar por el bien de los demás. No pensar ya en mi bienestar máximo, sino pensar en el bienestar máximo de la otra persona. Algo que a veces se nos olvida y vivimos de manera individual. Algo que debemos de anhelar aquellos que deseamos poder alcanzar y llegar al reino de los cielos. Las bienaventuranzas, según Dupont, nos dice quién es Dios. Que Dios no es un Dios neutral,
ya que está del lado de los pobres. También nos dice cuál es el papel de Jesús por su mediación. A través de Jesús, Dios inaugura el reino, que era desconocido tal vez para muchos oprimidos, para muchos marginados, porque estaba reservado para solamente cierta clase social. Fariseos, escribas, solamente ellos tenían el conocimiento, y la clase pobre, las mujeres y los niños, marginados, rechazados. Y Dios entonces viene a tomar su lugar de rey y a comenzar a proclamar el mensaje del reino de Dios aquí en la tierra. Así que el rey y su pueblo, también luego de terminar con las bienaventuranzas, inmediatamente Mateo nos los lleva a trabajar con las parábolas. Y es a través de parábolas. ¿Quién me puede describir lo que es una parábola? Hermano, voy por ahí con el micrófono para que nos comparta. ¿Qué es una parábola? Para mí una parábola es como si fuera un relato de una situación cotidiana que encierra una enseñanza, ya sea moral o ética. Es una manera práctica de nosotros poder entender un concepto a través de las mismas experiencias nuestras. Porque recordemos que enseñar el reino de los cielos a este sector social requería de hablarle de cosas que ellos pudieran entender. Ellos estaban muy bien relacionados con el concepto de lo que es reino, porque ellos sí conocían acerca de lo que era un rey, del rey que gobernaba en ese momento. O sea que el concepto reino para ellos era bien claro, estaba bien definido. Ahora, al comparar lo que era el reino de Dios con ellos, era semejante a, y es a través de las parábolas, esta manera tan maravillosa que Dios utiliza, el Señor Jesús utiliza para educar a ese pueblo. Y lo logra. Es más, dicen que los que sabían, a veces no entendían el mensaje, y los simples y los sencillos lo podían comprender con sencillez de palabra, sin mucha rebuscadera, ¿verdad? Como decimos acá en Puerto Rico. No me des mucho revolú, sino háblame de lo que yo pueda entender. Y pues en arroz y habichuela, yo quiero saber, yo quiero ver. Y había un pueblo con necesidad y con hambre de poder entender el reino de Dios. Y el reino de Dios fue enseñado a través de parábolas. Y es Mateo, ese texto matiano, ese texto de Mateo, quien recoge el sinnúmero de parábolas que Jesús compartió. Y dicen los que saben, los que estudian, los estudiosos, que Mateo es el evangelio que más nos habla del reino de Dios. ¿Usted quiere buscar información del reino de Dios? Acérquese al evangelio de Mateo, ahí va a poder encontrar una definición clara, en arroz y habichuela, como dijo nuestra hermana y nos compartió, de lo que es el reino de Dios. Hacia donde nosotros vamos, hacia donde nosotros vivimos, hermanos, y tenemos que vivir el reino aquí. No podemos esperar a llegar allá para empezar a vivirlo, y ese es el desafío, ese es el reto que tenemos, de comenzar a vivir el reino desde aquí. ¿Y cómo? Entendiéndolo a través de esa palabra donde hoy repasamos dos conceptos importantes para poder entender el reino de Dios y el rey y su pueblo a través de la bienaventuranza y luego inmediatamente a través de las parábolas. Son maneras en las que nosotros podemos entender de manera inmediata cómo esas enseñanzas nos pueden ayudar. Las parábolas son las enseñanzas del reino. Se basan en un hecho de la naturaleza, como bien describiera nuestro hermano, o en un comportamiento humano que nos llevan, por comparación, a otra realidad. El reino en este caso. Son comparaciones para transmitir una práctica o una praxis, no simplemente una verdad o una idea. Parten de la vida observada bajo una forma interrogativa para llegar a percibir la existencia del reino. Una vida observada. O sea que Jesús conocía muy bien a los que él estaba hablando. Se pudo identificar con ellos porque conocía las situaciones que padecían cada uno de esos sectores, de esa población, de esas personas. De esa manera Jesús pudo hablarle por medio de parábolas.
les pudo explicar el reino de Dios por parábolas a un sector en el cual él se había involucrado. Por eso dicen que en social, en las clases de social, en los que la han tomado, que nosotros tenemos que ser empáticos, ser por el otro y entender, y a veces nosotros, yo lo digo, meternos en el zapato del otro, es la mejor manera que yo tengo para definir la empatía. Poder conocer al otro o a la otra, y esa cualidad la tenía Jesús. Jesús fue empático, fue sensible, y él quería que el mensaje, el propósito de Dios se cumpliera en su vida, y él se involucró, él se relacionó. Por lo tanto, me dice a mí que el reino no puede ser de manera individual, el reino no lo podemos vivir de manera separada, sino que el reino de Dios se vive de manera colectiva, como un cuerpo, para que se manifieste la plenitud del reino de Dios, iglesia. Y es ahí donde todos nosotros y nosotras comenzamos a vivir según el reino de Dios, a practicar según el reino de Dios. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguna experiencia hasta aquí? Continuamos. Dice, las parábolas reflejan el mensaje de las buenas nuevas, que ha venido en principio y llegará en plenitud. Nos invita a pensar, las parábolas nos invitan a obrar, a tomar postura sobre la persona y las palabras y las obras de nuestro Señor Jesucristo. El carácter de las parábolas es interpelar, tocar el corazón de una manera sensible, no impuesta al hombre y a la mujer. En ese caso, ¿verdad?, a los que él atendía. No iba de manera, no, porque tú tienes que vivir, mira, porque el reino de los cielos es semejante a este, y si no lo haces así, no vas a llegar a conocer el reino. No era de una manera impositiva. Era de una manera donde él iba a querer tocar, interpelar, tocar el corazón. A veces yo en procesos de mucha dificultad le digo a la persona, fíjate esta situación, pero chica o chico, háblale, trata de llegarle al corazón. Usa la palabra sazonada, usa la palabra dulce, espera el momento, la oportunidad para tú poder llegar al corazón de la persona. Yo estoy segura que Jesús sabía cuál era ese momento y de qué manera él podía llegarle al corazón del pueblo. Número uno, porque él había conocido, se había involucrado, se había relacionado y él ya conocía el idioma en que él le podía hablar a esa persona, a ese grupo de personas, a ese sector, a ese pueblo que sí anhelaban y esperaban e identificaban a su rey. Así que el Señor no imponía. Él no iba de manera, ¿verdad?, imponente, sino que él invitaba y llegaba al corazón. Las palabras y las parábolas tienen siempre la peculiaridad o lo particular de que son introducidas como, primero empieza, el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a. El reino de Dios es semejante a una perla, como empezamos, ¿verdad?, describiendo que aquel hombre que la encontró, y por ahí sigue. Y vuelve otra vez la parábola y búsquenlo. Vamos a buscar la Biblia en el capítulo 13 de Mateo. Vamos a compartirla. Vamos a ver. ¿Quién me quiere leer alguna de esas parábolas? Vemos cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6 parábolas, 7 parábolas, 8 parábolas. ¿Quién me quiere leer una? Hermana, vamos a pasar por allí. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó, y pronto
brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, 100, 60, 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y por ahí el Señor seguía la enseñanza a través de estas parábolas. Y de manera continua la hacía semejante a. Y a través de ella Él podía impartir esa enseñanza que necesitaba escuchar el pueblo. Así que nosotros podemos ver, se me cayeron, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo el Señor comienza a obrar a través de las parábolas en la vida del hombre, y siempre con la palabra introductoria: el reino de Dios es semejante a. Pasamos al siguiente. Dice, vamos a resumir ahora lo que hemos aprendido acerca de las parábolas. Hemos entendido que el Señor comienza su mensaje a través de la bienaventuranza estableciendo el reino de Dios y con las parábolas del reino. En resumen, las parábolas reflejan la buena nueva del reino de Dios, que no es otra cosa que salvación, misericordia de Dios, sus exigencias, que es la penitencia, la vigilancia, la responsabilidad, y su consumación del mal, ¿verdad? Entre paréntesis, que va a ser exterminado, eliminado. Dios será rey, la culpa será perdonada, la comunidad se transfigurará, y describe el reino con imágenes, con sal, con la comida, con levadura en la masa, etcétera, un candelero encendido en la oscuridad, un banquete suculento para los pobres. De una manera bien particular, el Señor utiliza que elementos que ellos podían relacionar similar al reino, con cosas como la comida. Nosotros los puertorriqueños nos podría hablar las parábolas con comida, porque de eso sabemos nosotros. Nos encanta comer, ¿verdad que sí? Así que describir la imagen del reino a través de estas imágenes, de estos elementos, ilustran el deseo de Dios de que la gente pueda entender a lo que venía el reino. El reino del Señor llegaba para salvar, para traer misericordia, para, miren, echar responsabilidad al que la tuviera, y para sacar el mal de una vez y por todas, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando uno arranque uno o el otro. Cuando se arranque el otro, que no se nos vaya a ir el trigo. Eso es algo que uno siempre tiene que tener presente. Pero ciertamente las imágenes son importantes a la hora de nosotros poder aprender acerca de. Y eso el Señor lo hacía para poder establecer claramente esa imagen del reino en el corazón de los hombres y las mujeres. Pasamos al siguiente. Tenemos entonces ya hablado acerca de las bienaventuranzas, acerca de las parábolas, las características que tiene el reino de Dios. La llegada del reino llega de una manera apresurada para llamar al hombre a la conversión, a que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? A que nosotros nos acerquemos. Convertirse es abrirse a la acogida del reino y a la nueva justicia y ese nuevo mensaje que Jesús estaba trayendo al mundo. Convertirse es aceptar por fe lo que el Señor estaba enseñando de esta manera tan diversa y tan extraordinaria. O sea, que las personas estaban respondiendo al mensaje de salvación. Su llegada apremiaba, nos invitaba, nos hacía o les hacía el llamado para que ellos se acercaran. La exigencia fundamental que todo lo abarca con los hombres y las mujeres: entramos a la presencia de Dios a través de la conversión. Nosotros hacemos y pasamos a ser parte del reino de Dios haciendo lo que nosotros llamamos ¿qué? Una profesión de fe. Una vez nosotros aceptamos la profesión, aceptamos a Jesucristo, reconocemos y hacemos y damos ese paso a la conversión, nos convertimos en los hijos del Rey.
Nos convertimos en hombres y mujeres que han aceptado el desafío, que hemos entendido el mensaje de las bienaventuranzas, que hemos aceptado el reto de vivir conforme a como el rey le pide a su pueblo que viva y a entender las semejanzas del reino de Dios a través de parábolas ilustradas. Nosotros hoy tenemos la bendición de que podemos tener nuestra Biblia, de que la podemos leer. Estamos haciendo el ejercicio que iniciamos ayer, de leer capítulo 1, leer, ¿verdad?, el Nuevo Testamento en un año. Ayer era el capítulo 1 de Mateo, hoy era el capítulo 2 de Mateo. Y así seguiremos estudiando la palabra del Señor para nosotros poder relacionarnos y poder entender este concepto, iglesia. No hay otra manera, si no es a través de la palabra. La palabra de Dios sigue siendo nuestra única fuente de fe. No hay, podemos tener libros de ayuda que nos acompañen para poder entender y conocer y profundizar un poco más a través de la palabra. Ayudan, pero pídale a Dios que le ayude a vivirla. No únicamente a leerla ni a conocerla, porque la podemos conocer, la podemos leer, la podemos estudiar. Pero la verdadera revelación del reino de Dios nos viene cuando nosotros vivimos la palabra del Señor. No hay otra fórmula, no hay otra manera. En aquel entonces Jesús le explicaba, hoy nosotros de aquella forma oral la tenemos escrita para nosotros poder ser buenos intérpretes de la palabra. Y tenemos la ventaja de tal vez de que no nos podamos relacionar con muchas cosas, de que en aquel entonces ellos sí podían relacionarla y podían entenderla. Y nosotros buscamos, ¿qué es esto? ¿Qué significa, por ejemplo, lo que es reino? Ya discutimos que ellos sí estaban relacionados con el concepto reino. Para nosotros, como nuestro gobierno es totalmente distinto, necesitamos interpretar lo que es reino y entender que quien gobierna nuestra vida es Cristo. Que nuestro gobernante, si fuéramos a hablarlo entonces en términos del aquí y del ahora, que nuestro gobernante es Cristo, que quien gobierna nuestro territorio, que en ese sentido ellos lo interpretaban de esa manera, y nuestro territorio es toda nuestra vida, iglesia, es Cristo. Él es nuestro rey, Él es el rey del pueblo. Y sigue siendo nuestro rey. Cuando nosotros que a través de esa primera característica del reino podemos confesarle, recibirle en ese paso de conversión, en ese paso de fe. Y necesitamos continuar predicando esta palabra acerca del rey del pueblo a otros que aún no le han conocido, que tienen conceptos errados de lo que es rey, de lo que es gobernar, de quién es el que más manda y quién es el que puede. Y a veces nos imponemos a nosotros como los reyes. Yo soy la reina del trabajo y yo soy la que sé. O yo soy la reina de mi casa, que muchas lo son las reinas de su casa, ¿verdad que sí? Las esposas, pero en el sentido inapropiado nos creemos los que gobernamos y los que mandamos y nadie más puede mandar. Y de diferentes lugares donde hemos estado. Y ahí el concepto reino de que somos los que somos está errado. Porque Cristo tiene que ser el todo en nosotros. El todo. El todo. Y eso es algo en lo que constantemente y últimamente, créanme, hemos estado trabajando y meditando fuertemente. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está convulsa con las situaciones que estamos viviendo y vemos cómo cada cual jala para su lado y cada cual tira para aquí, tira para allá, tratando de encontrarse y hallarse firme, y echan a un lado lo que realmente nos hace ser. Que somos, miren, no hay nada más hermoso y les digo que depender del Señor, esperar en Dios. Y le comparto esto, si nos encontramos cansados del camino, fatigados, luchando y que decimos a veces no puedo más, siempre digo, búscate, es que estás tratando de resolver el problema tú o yo. Cuando yo me siento así y me doy cuenta, espérate, es que yo estoy tratando de resolver esto y esto no es algo, ya yo lo presenté ante Dios y ahora es esperar en el Señor. Y esa es la parte difícil, esperar que el que nos gobierne
que el que nos gobierna haga lo que tenga que hacer. Si Él es el rey de nuestra vida, si Él es quien gobierna nuestro territorio, nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros trabajos, nosotros tenemos que aprender a confiar en el rey al que nosotros hemos entregado ese territorio, esa vida, esa casa, esa familia. Así que esa característica del reino la tienen que tener todo aquel que acepta primeramente convertirse, ¿verdad? Eso tiene la llegada apresurada de la conversión, es lo que trae el mensaje del rey del pueblo. Él trae un mensaje apresurado para que todos que se conviertan, para que todos lo acepten, que el reino de los cielos ha llegado. Exige el reconocimiento del derecho de los pobres. Esa es la segunda característica que tiene el reino. Dice, ellos son los destinatarios de las buenas nuevas, los pobres de espíritu, los que estaban enfermos, los que carecían, los rechazados, los marginados. A ellos les fue primeramente anunciado este evangelio del reino de Dios. Es Jesús quien los libera de su condición por estar más vulnerables, y créanme, al ellos estar tan vulnerables, a los pobres y las personas que pasan por situaciones difíciles, en ese entonces ese mensaje les fue llegado porque estaban mucho más sensibles a la voz de su rey, mucho más sensibles a la voz de Jesús. Ellos podían escuchar y recibir el mensaje con una mejor actitud que aquellos que creían que lo sabían todo, o que lo dominaban todo, o que lo habían aprendido todo y que el rey venía de esta manera y no había otra manera porque era así. Entendieron el mensaje mal. Yo no sé qué Isaías leyeron ellos, no sé qué profeta, no sé dónde estaban, pero ellos estaban agarrados ahí en la ley y nadie los sacaba de ahí y no le pudieron recibir. Sin embargo, esa clase necesitada, esa clase pobre, esa clase marginada, se encontraba mucho más vulnerable, más sensible para recibir el mensaje. Y esto es, si lo traemos a la hora, al presente, nosotros podemos ver que las personas cuando están en crisis buscando una solución a sus problemas, muchas veces cuando nosotros hacemos el trabajo de predicar, de exponer el mensaje del reino de Dios, usted los ve que son más sensibles, porque necesitan. Por eso dicen que los avivamientos siempre se han dado en momentos de ¿qué? De crisis. ¿Cuántos creen igual que yo? Pienso lo mismo, que las personas tienen esa necesidad de escuchar una solución y cuando tú le hablas de Cristo te escuchan, aunque usted lo invita a la iglesia y dice, no, está bien, déjame ver cuándo, pero te escuchan y ese mensaje queda grabado. Por lo tanto, no podemos perder la oportunidad de nosotros hablarle a esos vulnerables, a esos sensibles, a la voz de su rey, que es Jesús. He aquí el escándalo del reino, que no era de los poderosos, sino de los desposeídos. Ahí vino entonces a formarse el escándalo. Ahí es que entonces se despierta porque se le está predicando a aquellos rechazados y marginados de un nuevo reino. Y ahí comienza y se forma en buen puertorriqueño el revolú. El revolú de la predicación del reino de Dios, del reino de los cielos. Leonardo Boff, un famoso conocedor y escritor y autor y exégeta, lo dice de esta manera: es un nuevo orden mundial lo que Jesús estaba trayendo, en el que Dios es todo en todas las cosas, por eso es buenas nuevas, especialmente para los pobres. Eso era lo que estaba ocurriendo en aquel momento cuando les es anunciado el evangelio, la palabra, y se les anuncia que el reino del Señor había llegado, estaba cercano. Número 3, responde a los deseos profundos y humanos. Y es que el reino de Dios es esperanza para todo aquel que lo escucha, para todo aquel que lo recibe, para todo aquel que espera justicia. El reino de Dios es justicia de una vez y para siempre. Esto no se termina, esto es incondicional. El reino de Dios es justicia para usted, es justicia para mí. ¿Hasta aquí alguien quiere compartir o añadir algo? ¿Alguna experiencia? Continúo, los veo tan atentos y tan atentos. No sé hasta qué hora tengo. 9, muy bien.
Dice por aquí entonces, el reino de los cielos está ya presente. La característica del reino es que está ya presente y todavía para nosotros está por venir porque nosotros estamos aguardando el que nosotros podamos ser levantados. Dice, está ya presente y todavía por venir para demostrar que está ya. Jesús muestra la liberación a los oprimidos. ¿Qué hace Jesús cuando Él llega aquí? Cuando llegó al mundo. Jesús trae ¿qué? Libertad. Por eso el reino de los cielos ya, ahí en ese momento, estaba presente. El reino de Dios. El rey del pueblo estaba frente a ese pueblo y comienza a libertar, comienza a sanar, a restaurar, a multiplicar. Los milagros son parte del mensaje del reino también. Y eso es algo que tenemos que verlo a través de los evangelios constantemente. Podemos ver el mensaje del reino de Dios anunciado a través de los milagros que el Señor estaba realizando a esa clase marginada. Número 5. Las características del reino tienen un carácter salvador universal. Es universal porque procede de Dios. Y Dios es el dueño de todo y al principio lo dijimos. Él es. Desde el principio, Él es. Sencillamente es. Es el Dios que se acerca a nosotros y nosotras para ofrecernos una vida nueva. ¿Cuántos de nosotros hemos podido sentir que el Señor ha renovado nuestra vida? Amén. Que el Señor ha cambiado nuestras familias. Eso lo hace Dios. No nosotros. Muchas veces si ponemos la mano lo dañamos. Es el Espíritu de Dios que comienza a renovar todo. Todo. Es un proceso de que nace, miren, literalmente uno nuevamente. Esa sensación que muchas veces tenemos de que estamos naciendo nuevamente, sí. Ese es el proceso que el reino de Dios nos llega, con un carácter salvador universal para todo aquel que lo desee, a través de la conversión y de la fe. A través de entender el mensaje de que el reino del Señor lo tenemos que vivir y pasamos al próximo slide, donde nosotros tenemos, si cumplimos las bienaventuranzas, si recibimos el mensaje y entendemos el propósito del Señor, tenemos el pasaporte al cielo. ¿Y por qué escogí esta descripción? Me gusta porque nosotros con un pasaporte podemos ir a otro país donde decimos que somos ciudadanos americanos, puertorriqueños con ciudadanía americana. Y eso nos da acceso a poder, ¿qué? Entrar al otro país sin perder nuestra identidad. ¿Usted se fija? Yo no paso a ser española cuando estoy en España, sino que el pasaporte nos otorga esa identidad que nos permite estar allí y seguir siendo puertorriqueños con ciudadanía americana, ¿verdad que sí? Pues el pasaporte al cielo, el pasaporte al reino de los cielos, nosotros lo llevamos donde quiera que estemos. Y no dejamos de ser hijos del rey. A través de ese pasaporte nosotros continuamos siendo hijos de rey donde quiera que vamos, donde quiera que entremos. Ser hijos de rey es acceso a todas las bendiciones que el reino de Dios nos concede. Ser hijos de rey es el pasaporte que nos lleva a la vida eterna. Y como comencé al principio, pasamos al próximo, la ciudadanía del cielo se comienza a vivir aquí. La Biblia dice que nosotros como creyentes somos ciudadanos del cielo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. La palabra lo dice. Esto se aplica donde quiera que estemos. Cuando viajamos internacionalmente llevamos un pasaporte, lo que nos identifica como un ciudadano americano ante cualquier funcionario extranjero que preside, ¿verdad? O que precise ver nuestro documento. Y lo guardamos y lo cuidamos. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de viajar al extranjero y tener que ir con pasaporte? ¿Y cuál ha sido su experiencia, hermano? ¿Nos puede contar? ¿Se atreve? No. ¿Sí? Sencilla. Ok. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia? El proceso de él fue sencillo. ¿Usted quiere contarnos cómo fue su experiencia? Bueno, en mi caso yo suelo visitar muchas islas del Caribe, entre ellas Trinidad. Y muchos de esos países, cuando
por ejemplo, te ven extranjero y en mi caso me ven blanquito, diferente a lo usual de ese país, pues te van a mirar, te van a hacer muchas preguntas, van a mirar tu pasaporte, te van a mirar a ti varias veces, pero al ver que el pasaporte está bien, pues entonces sí te dan acceso. Les hacen muchas preguntas y yo traigo este concepto porque ellos precisan verlo. Yo tuve la oportunidad de viajar. ¿Alguien más quería compartir su experiencia? Yo tuve la oportunidad de viajar a Ecuador. Sin ese documento yo no podía viajar. Estuve retraída, yo digo que por el Señor, por obra del Espíritu, y voy por aquí con el hermano, antes de yo continuar. Dígame, hermano. Yo tuve la bendición de parte de Dios que fui a Santo Domingo y allí le dan una visa a uno y por mala suerte se me quedó en el apartamento y me fui para el aeropuerto y entonces cuando llegué al aeropuerto un guardia grandote me puso una pistola en la ¿dónde está su visa? Y yo tuve que volver para atrás a buscar la visa porque si no me iba. Si no sacaba la visa, lo dejaban allí en Santo Domingo y lo llevaban preso. Pero qué impresionante, con un revólver, violentamente. Yo recuerdo cuando estuve en ese viaje a Ecuador, y ya yo estoy terminando. Cuando yo estuve en ese viaje al Ecuador, por error, era un viaje misionero de la Iglesia Discípulos de Cristo en Royal Town, y estábamos participando de ese viaje misionero. Por error, mi vuelo, en vez de, yo llegaba a Panamá, hacíamos escala en Panamá, se supone que salía supuestamente a las 11:21. Yo dije, qué raro un vuelo a esa hora de la noche, pero cuando vinimos a ver era a las 11 del día siguiente. Yo estuve 21 horas en el aeropuerto, yo dormí en el aeropuerto de Panamá. 21 horas, un día casi, para tomar mi próximo vuelo hacia Guayaquil y de Guayaquil a Quito. Eso implica que cuando tú te quedas en el aeropuerto varado, llamo a mi pastor, pasó esto, tuve que comprar una tarjeta, pasó esto, me voy a tener, me dijo, pero sal del aeropuerto y quédate entonces en un hotel. Yo no quise, yo no me atreví. Yo dije, no, yo me quedo aquí. Fue obra de Dios porque trajo de por sí un milagro maravilloso sobre una joven que pude predicarle, se llama Marta Pascual, jamás olvidarlo. Yo digo que las intenciones del corazón de Dios nosotros no las conocemos. Sencillamente, cuando uno sale en esa experiencia, la misión era para mí, ¿sabe? Era para mí. 21 horas, luego perdí mi equipaje en Quito, yo estuve con ropa prestada, la misión era yo. Yo decía, Señor, la misión era yo. Pero fue una experiencia en la que impresionante como la del hermano. Porque cuando te quedas en ese aeropuerto, que los que lo han visto es bien grande, hace un frío terrible, no se queda nadie. Solamente los agentes de aduana pasan a ver quiénes se quedaron y por qué se quedaron. Y lo primero que te piden es ese documento para saber, ¿y por qué tú estás aquí? ¿Por qué te quedaste? En ese caso, mi compañera, a Marta Pascual, el inspector de aduana, o la persona, el agente, el policía, le tomó el pasaporte, que era de Barcelona, ella era española, y se lo llevó. Yo le dije, pídele tu documento, no dejes que se vaya. Ella era una niña como de 18 años. Por eso yo digo que Dios me puso allí de custodia. Íbamos a tomar el mismo vuelo a Guayaquil juntas y todo. Dios es terrible. Y ella no tenía el concepto del valor del documento que ella tenía. Dije, no puedes dejarlo que se lo lleve, tú no sabes. Entonces nos fuimos y rescatamos el documento. Mire, se llevó mi documento. ¿Qué documento? ¿Cuál tú dices? Y en esa actitud jaquetona, ¿verdad? De ver, hasta que yo dije, sí, yo vi cuando usted le tomó el documento. Y lo tiene que tener usted o lo tiene que tener su compañero. Y allí entre la carpeta sacó el documento, lo encontró y se lo entregó a la joven. Pero ciertamente tiene mucho valor, da acceso. Por eso la gente, ¿qué hace? Lo pide, lo busca, lo roban. Y ese robo de identidad porque da acceso a muchos lugares y a adquirir cosas, ¿verdad? Que nosotros a lo mejor ni imaginamos. Es de gran valor. El pasaporte tiene un gran valor. Y asimismo es el pasaporte que Dios nos otorga a nosotros. Nos da acceso a nosotros poder disfrutar de las cosas del reino. Pero tenemos que esperar a llegar al cielo. Con respecto a los pasaportes, por ejemplo, en Estados Unidos, yo fui militar
Tenemos pasaporte civil y podemos tener pasaporte militar. Y si tiene un puesto de mayor jerarquía dentro del gobierno, pues tiene un pasaporte diplomático también. O sea que cada uno tiene hay unas formas en que te abre puertas o te cierra o te pone en peligro. Yo no sabía ese detalle, o sea que hay 3 clases de pasaporte, ¿verdad? Que te dan acceso de privilegios, eso es aquí en la tierra. El de Cristo yo creo que tiene las 3 categorías juntas. Y yo recuerdo las preguntas claves que le hacen a uno para saber si uno va y la intención de por qué uno va a entrar al país. Uno de los agentes me dijo, ¿y cómo le fue el viaje a Cuba? Y uno tiene que estar así, porque son preguntas capciosas. Y yo no estaba en Cuba, yo no he ido a Cuba, yo no vengo de Cuba. Con esto le digo que el documento da acceso, pero nosotros tenemos que estar también apercibidos, porque ese acceso también es peligroso hacia donde estemos entrando. Y así mismo, mire, si seguimos comparándolo con el pasaporte del cielo, nos da acceso. Y nosotros tenemos que estar, miren, apercibidos de hacia dónde nosotros nos dirigimos con el pasaporte del cielo, hacia dónde nosotros entramos con el pasaporte del cielo, hacia ese reino, hacia lo que Dios nos ha otorgado por gracia a través del mensaje de la cruz, a través del mensaje de Cristo. Hermana, iba a compartirnos algo. Eso me crea conflicto, más sin embargo, con el pasaporte al cielo, uno solo vale, ni hay privilegios, todos somos. Eso es, ese es el que vale. Uno solo nos concede la entrada a nosotros poder disfrutar de lo que Jesús estaba planteando, que era el reino de Dios. Y lo maravilloso, que ahí todos somos iguales. Por eso el reino de Dios es distinto a como esperaban. Por eso el reino de Dios para muchos era incomprensible y todavía hoy sigue siendo incomprensible. Y para eso estamos nosotros, y qué bueno que nos hemos dado a la tarea de estudiar lo que es el reino de Dios. Y lo más importante, amada y hermosa iglesia, que Dios permita que nosotros podamos afirmar en esta noche nuevamente ese privilegio de poder entender cómo se inicia la proclamación del reino de Dios a través del Rey con su pueblo, que todavía somos nosotros. A través de las bienaventuranzas, repásela cómo se vive el reino. A través de la parábola, repase cómo entender el reino de Dios. Y a través de su palabra, leyéndola y estudiándola, nosotros podemos vivir el reino de Dios como hijos del Rey. Nosotros somos llamados cristianos, y termino con esto, ahora sí que termino. Pasamos al próximo. El reino de Dios es lo máximo que nuestra fe y nuestra vida puede alcanzar. El reino de Dios es donde deseamos estar, ya libres del pecado, de la tentación, de la destrucción que vemos a nuestro alrededor en el mundo. El reino de Dios es el panorama grandioso y completo de lo que somos en Cristo Jesús. Yo lo voy a volver a repetir. El reino de Dios es lo máximo, es lo mejor, es lo más grande, como diríamos en buen puertorriqueño, que nuestra fe, que nuestra vida puede alcanzar. Nosotros podemos, no es imposible, y no me vengan a decir como me dijo uno, ¿entiendes? Es que yo no soy de hierro, es que yo no soy, yo le digo, pues sí, porque Dios nos ha dado dominio propio, y eso nos hace fuertes. O sea que la realidad es que el reino de Dios es lo mejor, es lo más grande, y está disponible para todos y para todas. El reino de Dios es donde deseamos. ¿Cuántos deseamos estar en el reino de Dios? Ya libres del pecado, libres de la tentación y la destrucción que vemos a nuestro alrededor. El reino de Dios es el panorama grandioso y completo de lo que somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, que el Señor les bendiga. Gracias por el privilegio de poder tener ese encuentro y poder afirmar la palabra de Dios en sus corazones, pero también en la mía. Así que Dios le bendiga, así que reciban un saludo, y nuestro hermano Ernesto, por acá hay un abrazo nuevamente de esta su pastora y de la Iglesia Discípulo de Cristo en Monteverde. Dios le bendiga.